Es la situación que está hoy siendo noticia en la frontera entre Estados Unidos y México, la concentración de miles de personas que tratan de cruzar hoy, precisamente cuando termina el llamado Título 42, la norma que permite al gobierno estadounidense expulsar inmediatamente a los inmigrantes irregulares. Estamos hablando de una frontera larguísima. En alguna ocasión se lo hemos contado, pero vamos a recordar qué tamaño tiene la frontera de Estados Unidos con México. Son más de 3.000 kilómetros. Se explica mejor esa distancia, no solo viéndolo aquí, sino comparándolo. ¿Qué son 3.000 kilómetros? Si lo trasladamos, por ejemplo, a Europa, pues miren, es la distancia que hay entre Lisboa y el mar Báltico, entre Lisboa y Riga, en Letonia, nada menos. O sea, lo que cruza prácticamente toda Europa. Esa es la línea divisoria donde se concentran muchas personas en esos miles de kilómetros de frontera. Parte de ella es el estado de Texas, donde su gobernador ha desplegado un grupo de soldados para frenar esa esperada avalancha de migrantes. 10.000 militares de la Guardia Nacional, además de otras fuerzas de seguridad, están custodiando la zona. Laura Sepúlveda nos amplía esta información desde Texas. Además de enviar cerca de 10.000 agentes de la Guardia Nacional, el gobernador de Texas activa ahora una nueva fuerza fronteriza táctica, lo que se traduce en más presencia militar. Serán desplegados en puntos críticos a lo largo de la frontera para interceptar, repeler y hacer retroceder a los migrantes que intentan ingresar ilegalmente a Texas. La nueva fuerza táctica asumirá la detección de puntos de cruce irregular que hasta ahora ejecutó la Guardia Nacional. Hay 29 lugares que puedes cruzar para ingresar legalmente a los Estados Unidos y ahí es donde cruzarán. Organizaciones proinmigrantes califican este como un movimiento político que se aleja de las prioridades. Hemos estado insistiendo como organización que la crisis no está realmente aquí en la frontera. La crisis es en realidad el sistema de inmigración. Lo que hemos visto es más y más dinero y recursos para muros fronterizos, tecnología de vigilancia, dirigibles, pero aún falta infraestructura. La gente vive en la pobreza. Estas son algunas de las comunidades con menos recursos en todo el estado y, francamente, a lo largo de la nación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Bueno, en muchas ocasiones hemos visto historias de esta presión migratoria en distintas zonas de Estados Unidos, que separan Estados Unidos de México. Vamos a repasar dónde están algunas de ellas, las más importantes. Si viajamos, por ejemplo, a esta zona de la frontera, hacia la zona del Pacífico, la zona de la Baja California, nos encontramos dos ciudades muy pegadas, San Diego de Estados Unidos, Tijuana en el caso de México. Son casi unas, separadas por una frontera marcada en el mapa con una línea. Lo mismo ocurre justo en el lado contrario, Brownsville y heroica Matamoros. Es prácticamente la misma ciudad, pero distintos países, separados por una valla, por una frontera. Si nos vamos al centro de la ciudad, también al centro del país, llegaremos hasta la zona de El Paso, en el caso de Estados Unidos, en el estado de Texas, mientras que Ciudad Juárez es la parte mexicana. Aquí vemos exactamente cómo esto prácticamente conforma una ciudad, de nuevo, separado por una zona, por una valla fronteriza. Aquí, precisamente, en Ciudad Juárez, es una de las zonas donde más migrantes se están acumulando. Y en el lado americano, en El Paso, ha estado nuestra compañera Celia Mendoza, acompañada de Luis y su madre Jessica. Son venezolanos y desde hace 8 meses malviven en este paso fronterizo. A través de ella conocemos hoy su historia. Es difícil el trayecto que nosotros pasamos. Sentado en la banqueta mientras espera entregarse a la patrulla fronteriza del Paso, Texas, Luis Pineda, de 10 años, quien salió con su mamá hace 8 meses de Maracaibo, Venezuela, reflexiona como un adulto frente a lo que ha vivido en su travesía. La tristeza porque tantos compatriotas han muerto en esa selva. Uno de los muchos retos que ha enfrentado junto a su mamá en camino a Sarasota, Florida. Me siento triste porque ella se quebranta mucho, llora mucho y a mí me dan sentimiento. Me da tanto sentimiento que él haya pasado por todas las cosas que pasamos, pero es fuerte, es valiente. Jessica y Luis ahora tendrán que presentar su caso a las autoridades migratorias, que siguen procesando a miles de personas, tal y como lo explicó a La Voz de América el vocero de la patrulla fronteriza del Paso, Fidel Vaca. Estamos preparados para que esos números suban. De acuerdo al portavoz de la patrulla fronteriza, aquí en el sector del Paso, 1.150 personas son encontradas diariamente de manera irregular cruzando esta frontera. Algunos no son atrapados, otros dejan a lo largo del camino sus pertenencias personales.
personales. Aún así, para el pequeño Luis, en el caso de los venezolanos, la migración continuará en respuesta a las políticas establecidas por Nicolás Maduro. Ahora somos más pobres que la pobreza. Bueno, si no tuviera ese presidente, ninguno de los venezolanos que estuviéramos aquí, ¿verdad? Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas. Bueno, tremenda la historia y la fortaleza de estas personas, de este niño en concreto. Pues Celia Mendoza, de nuestro canal aliado La Voz de América, se encuentra precisamente en El Paso y ha sido testigo de la situación en esta zona de la frontera durante los últimos días. Vamos a saludarla. Hola Celia, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. Bueno, ¿cuántas personas se calcula que puede haber hoy, ahora mismo esperando por entrar en Estados Unidos? Se habla de alrededor de 150,000 que podrían estar a lo largo de la frontera. Esto es de acuerdo a fuentes en la parte mexicana. Los Estados Unidos se han mantenido al margen de dar cifras, asegurando que ellos se están preparando para un aumento en el número de cruces debido a lo que han visto en las últimas semanas, pero también en las últimas horas te puedo comentar que en este punto en particular hemos visto cómo se ha tratado de procesar a un gran número de personas que habían estado estancadas entre Ciudad Juárez y El Paso durante los últimos meses, tratando de obtener una de estas citas digitales por medio de la aplicación que ha habilitado el gobierno de los Estados Unidos. Diariamente, como mencionábamos, están hablando de más de 1,000 personas de cruces irregulares. De acuerdo, de hecho, al jefe de este sector, desde que empezó el año fiscal, y esto es octubre del 2022, más de 1.300.000 personas han sido detenidas por la patrulla fronteriza y alrededor de 530,000 se han escapado. Estas son las cifras que por lo menos se manejan hasta ahora. Pero la presencia de las autoridades, de la forma en la que lo están haciendo, nos muestra que hay una proyección de que esto podría ser masivo debido a la expectativa. Hay que recordar que el título 42 se empezó a aplicar hace casi 3 años y desde entonces no se ha podido pedir asilo de manera formal. Esto cambiaría a partir de este viernes a la madrugada cuando inicie la nueva política, pero también hay que resaltar que estas políticas serán mucho más punitivas para los migrantes y esto obviamente genera otra línea en la estrategia de la administración Biden. Claro, porque aquí las expectativas pueden chocar con la realidad, Celia, porque estas personas piensan que a lo mejor al caer el título 42 se va a abrir la frontera para todos y no es así. Definitivamente que no, y hay que enfatizar que el título 8, que es la medida o la ley, el artículo dentro de la ley de migración que ha existido por años, es el que se aplicaría de ahora en adelante de una forma más seria. De hecho, el día de ayer aquí en El Paso fuimos testigos de 2 vuelos de deportación con 135 personas cada uno. Uno fue a Honduras, el otro a Guatemala, y esto se espera que aumente. Se ha aumentado la capacidad en un 70%, y la información indicaba que estas personas fueron enviadas a sus países o regresadas bajo el título 8, lo que significa deportaciones con una penalidad de 5 años, donde no hay beneficio de entrada, y si son reincidentes a la hora de tratar de entrar de manera irregular, podrían tener una carga penal por parte de las autoridades. Bajo el título 42 solamente eran expulsados, no había caso, y esto lo que vimos durante estos últimos 3 años fue una puerta rotativa en la que entraban y salían sin que se abriera un caso. Pero ahora las consecuencias son más serias también si la persona quiere buscar asilo, ya que de acuerdo al plan que fue anunciado hace algunas semanas y se dieron puntos específicos ayer por parte del secretario de Seguridad Nacional, tendrían y perderían la posibilidad de aplicar al asilo si cruzan de manera irregular y si no piden asilo o protección en alguno de los países por los que pasan desde su trayecto de Sudamérica hasta el norte en México. Celia, ha sido testigo de la situación dramática que están viviendo muchísimas personas, porque algunas viajan con familias, con niños incluso, como acabamos de ver en uno de los reportajes que acabas de enviarnos. Muchos son venezolanos, eso es un dato que estamos destacando aquí, que aquí en Canarias tenemos muchos lazos con Venezuela y nos llama mucho la atención. Y nos preguntamos cómo niños tan pequeños son capaces de soportar un viaje tan duro, porque hay personas que llegan andando desde miles de kilómetros de distancia. Así es, y para referirme específicamente a Luis, es un niño de 10 años y me decía que él
podía contar 7 países que ha recorrido y que pasaron la selva en momentos difíciles. Inclusive se refería al hecho de que su madre vio cuerpos de personas y que ella trató de protegerlo para que él no fuera testigo de esto. Pero estamos hablando de que hay bebés con pañales, mujeres que vienen amamantando y cruzan esta selva, este tapón del Darién que conecta la parte de Antioquia, un estado colombiano que está manejado usualmente por grupos al margen de la ley, y llegan por esta selva hasta Panamá. Es una zona extremadamente difícil debido a la seguridad, pero también porque es una selva y hay animales, hay enfermedades y muchas de las personas pierden la vida allí. Así que eso es algo de lo que ellos a esa edad, con esta intención de llegar al norte, empiezan a sufrir. Pero es uno de los pequeños retos que enfrentan, porque tan solo cruzar México es una situación temeraria para muchos de ellos, debido a que los cárteles de la droga están manejando la mayor parte de los tránsitos, no solamente en el norte de México, sino también en el sur con Guatemala, donde el gobierno de México en las últimas horas, Roberto, ha enviado militares, fuerza que esté en el terreno como una estrategia para tratar de frenar esa ola de personas que están tratando de movilizarse hacia el norte del país y del continente. Bueno, un camino lleno de obstáculos y de peligros para todas estas personas. Gracias por ser nuestro testigo directo de esta situación, Celia. Siempre es un placer saludarte. Buenos días. Igualmente. Gracias, Roberto.